Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un abrazo a la comunidad mandoramoriana. Por acá Paloma Arifero en un nuevo programa en una sección de Color de Feria. En esta oportunidad nos encontramos con Victoria Herreros. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí estamos muy contentos de estar contigo y de poder compartir quién eres y lo que haces. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, eso es una pregunta complicada. Yo soy nutricionista de profesión, ejerzo poco, me dedico mucho más a las humanidades y particularmente a la poesía. Estoy escribiendo o sacando el segundo libro, estoy en algunas antologías. Organizamos todos los años el Festival Internacional de Poesía Santiago, que traemos a 100 poetas de todas partes del mundo. Y además tenemos actividades durante todo el año, talleres, intervenciones, etcétera, etcétera. Y también participo de algunos colectivos de escritoras feministas como Territorio Feminista, que sacamos este libro, Poesía en Toma, que es un libro que compila el trabajo de varias escritoras que a lo largo del país nos fuimos a leer poesía a las tomas feministas del 2018, en donde recordemos que las mujeres se tomaron las universidades y nosotras, como ya no estábamos, ya no éramos universitarias, fuimos a apoyar como desde nuestros propios relatos a estas tomas y generamos ese relato también que compilamos en este libro. Y también participo de la red feminista del libro de Valparaíso, donde hacemos diversas actividades y entre ellas también logramos que los fondos de cultura tuvieran criterios paritarios, entre otras cosas. Qué interesante, tú entrelazas muy directamente la poesía con el quehacer feminista. Pero no solamente te dedicas a hacer poesía feminista y grupos, sino que además tienes un trabajo de investigación súper interesante, específicamente sobre Jimena Adriasola. ¿Nos podrías contar un poco de eso, por favor? Sí, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Jimena Adriasola es una poeta de la generación del 50 que, como la mayoría de las poetas de la generación, se encuentra olvidada, ¿no? No están canonizadas como en esta crítica literaria y en este relato literario, en el fondo, que es muy androcéntrico. Y eso responde a diversas causas simbólicas, que son la territorialización, que en el fondo el hegemónico borra los relatos de los grupos oprimidos para evitar que ellos mismos se cuajen, por así decirlo, como un sujeto político. Hay causas históricas también, que eso responde a un fenómeno que Julieta Kirkwood llamó el silencio feminista, que tras la obtención del voto femenino, la mujer como sujeto político se dio por reivindicado, y por ende el discurso de las escritoras que seguían hablando de las opresiones, sobre todo del espacio privado, no fuera tomado en cuenta porque eran como alegatos de que ya no tenían sentido, si ya habían conseguido lo que ellas querían. Entonces esto socialmente genera la paradójica respuesta, digamos, o el paradójico fenómeno que las mujeres, al conseguir el voto y por ende salir al espacio público, se vieron encerradas aún más en el espacio privado porque perdieron espacios simbólicos de representación. Y se silenció la problemática femenina y se englobó todo como lucha de clases simplemente dentro de los discursos hegemónicos y contrahegemónicos también. Entonces esto genera que dentro de los dispositivos de la recepción crítica, que son varios, pero la academia es uno de los más importantes porque es la que desarrolla los trabajos de investigación y finalmente la institución que decide qué autor o qué autora trasciende o no. Y en general eso responde al criterio de personas muy específicas y que generalmente, obviamente, tienen una concepción androcéntrica de las cosas y siempre prefieren a los hombres sobre las mujeres. Entonces, en esta época en particular, las mujeres se vieron aún más afectadas como por el silencio al que han estado condenadas, digamos.
Y las grandes excepciones son Estela Díaz Barín, Teresa Wilsmont, y creo que eso sería, creo que esas son las dos escritoras como más reconocidas de la época, pero hay un montón. La época del 50 tuvo una producción literaria increíble con las mujeres. Tenían prólogos de escritores importantísimos, sus obras fueron reconocidas en diversas críticas, o sea, crítica literaria periodística, en sus prólogos, fueron reconocidas efectivamente, como su valor estético y poético fue reconocido en la época, pero finalmente no trascienden, como lo que ha pasado con la historia de las mujeres, pero en este periodo es bastante particular porque la generación anterior de mujeres sí había trascendido más, incluso había, por ejemplo, amadrinamientos entre unas escritoras y otras, cosa que no se ve con las escritoras del 50, que generalmente hay apadrinamientos, o sea, un escritor es el que le da el pase a esta poeta más joven, porque estaban como simbólicamente tan desvalorizadas tras la obtención del voto, paradójicamente, que consideran que es más importante que las valide un hombre. Con la gran excepción también de Jimena Driasola, que lo que ella hace, tiene una antología que se llama Poesía Femenina desde el 1780 y tanto hasta la década del 50, y ella recopila a escritoras que habían sido olvidadas desde esa época hasta ese entonces. Entonces ella lo que hace es como un trabajo para recobrar a sus compañeras, y finalmente ella misma termina en los mismos mecanismos que habían operado para olvidar a las otras poetas. Entonces ella tuvo mucha conciencia de género, y su obra también se revela contra el patriarcado de una manera increíble. Tiene el texto que es el que da nombre a mi tesis, de hecho, que dice: Anatema, oh Dios, échame del paraíso y te condenaré a una vida eterna. Ahí, bueno, te podría hacer todo un análisis simbólico de ese texto, pero creo que no es necesario. Creo que se entiende por sí mismo, ¿no? Qué interesante, qué importante el trabajo que estás haciendo, y que es darle continuidad al mismo trabajo de esta autora. Ella hizo la compilación, la antología anteriores, y tú estás haciendo un trabajo similar. Qué interesante. No, la verdad es que no soy la única. Por ejemplo, Rocío Cano, que es una investigadora chilena, ella también tiene un trabajo extenso sobre literatura de mujeres chilenas. Tiene una tesis que se llama Tinta Invisible, y tiene también una página que se llama tintainvisible.org, y ella, todo lo que ha podido recopilar de todas estas escritoras, particularmente de la generación del 50, pero también del 60, 70, etc., está disponible en esa página. Entonces ha hecho un trabajo muy importante. También está Ana Traverso, Ana Traverso, y Raquel Olea también, que produjo las claves de interpretación para las escritoras del 50. Entonces hay varias investigadoras que han estado recobrando a esta generación de poetas, y la verdad es que sus trabajos se agradecen muchísimo. Sin duda, sin duda. Victoria, ¿nos compartirías algún poema? Sí, voy a compartir Barbecho, dedicado a las mujeres que trabajan la tierra, las mujeres indígenas y las mujeres campesinas. El cielo se nos vaciaba encima, las viejas sonreían y siempre les faltaban algunos dientes, así como tantas otras cosas. Los hijos jugaban en sus cunas, cajones de fruta instalados bajo los manzanos. Todas las manzanas estaban prohibidas, las picoteaba un pájaro que sobrevolaba el barbecho gritando cuándo sepultar la papa con el asador. La siembra terminaba justo antes del anochecer, cuando todos nos convertimos en siluetas, pájaros negros en la noche, que el tego esplaznando amenazas en el descampado. Uno de ellos nos sacara los ojos como si fuera un cuervo y lo hubiéramos criado. Enfrentamos al viento más despiadado y eso nos hizo más antiguos que el mundo. Nuestras sombras estremeciéndose frente al fuego son atávicas del tiempo en que apenas éramos humanos. Somos la breve memoria de los que se pierden en el camino
y se van quedando en barcitos oscuros y de mala muerte, como si existiera una buena. El siguiente texto se lo escribí a una pareja de amigos que le quise mucho, a Patricio Mans y Alejandra Lastra. Para el Pato era súper importante que se le reconociera no solo como cantautor, sino como escritor. Él era poeta, narrador, era cronista, ensayista y dramaturgo. Pero era aún más importante para él que se hablara de su amor con Alejandra Lastra. Eso era lo que ellos querían que se recordara de ellos. Así que eso es lo que voy a hacer. Este texto se llama Espinillos, está dedicado al amor de Patricio Mans y Alejandra Lastra. Tiene un epígrafe de Roque Dalton que dice: hace frío sin ti, pero se vive. Espinillos. Entonces habitaremos esta casa, telarañas en los rincones y cadáveres de moscas en las cornisas. El polvo que se acumula en las esquinas nos revela que eso somos y eso seremos. El otoño llegará de súbito, nunca ninguna sílaba se voló con el viento, las palabras se las llevan los traidores porque no tienen. La primavera ha sido imperturbablemente la estación de los amantes donde crecen las flores que se irán a dejar en la tumba abierta que es al lado de la cama vacía. En invierno la nostalgia será sentarse a mirar el temporal por la ventana mientras se nos llueve la casa. Se nos va a llover la casa, se nos apagará el fuego y trancaremos sin éxito la puerta para que no entre el frío que se anuncia con un silbido entre el imbricado de la fachada. Amar fue tratar de quitárnoslo mutuamente sin haberlo logrado nunca. Entonces por fin sabrás por qué soy como los espinillos, agreste en toda mi extensión, resisto como la carne de los perros, parezco más bien la peste, pero para ti tengo florcitas amarillas como esos veranos remotos, luminosos y añejos que te sientas a recordar mirando el temporal por la ventana de esta casa que habitamos y se llueve. Victoria, muchas gracias por tu poema, por la performance incorporada. Muy notable, muy interesante tu poesía. Muy linda la propuesta escénica, además. Y ahora voy a hacer una serie de preguntas que tienes que contestar en una palabra. Lo primero que se te ocurra, está. Comenzamos. Si tuvieras que crear una cita, ¿dónde invitarías a esa persona? A Chiloé. ¿Qué te genera paz? La poesía. Fortaleza. Poesía. Alegría. ¿Tu plato favorito en la vida? Las papas fritas. Las papas fritas. Recomiéndanos un libro. Recomiendo Amarillo de Jimena de Casola. Recomiéndanos un disco. Genio y figura de 8 bolas. ¿Una película o serie? La recta provincia de Raúl Ruiz. Eso. Y por último, y para finalizar este programa, y muchas gracias a quienes nos han acompañado esta tarde, un mensaje para la comunidad de mandrágoras y a todas, todos y todas quienes nos estén acompañando, las mujeres que nos siguen en el programa habitualmente. Bueno, primero que nada, agradecerles por estar escuchando este programa, por darse el tiempo de esta reflexión, digamos. Y quiero decirle que los quiero a todos. Estoy súper contenta de estar acá y de estar compartiendo todos estos temas, que es súper necesario que, aunque parezca sencillo, el trabajo personal siempre es difícil. Y creo que para ello se necesitan este tipo de espacios, para conversarlo, para hablarlo y para llegar como todos juntos hacia una respuesta. Y en el fondo todo esto no tiene sentido sin la colectividad y se desenmaraña en la colectividad, digamos. No hay un hombre de la modernidad, hay nosotros de la modernidad. Así que con ese llamado al trabajo interno para poder construir la colectividad de todos, todas y todos, con ese mensaje entonces nos despedimos. Un abrazo a toda la comunidad nuevamente y muchas gracias por acompañarnos.